Gracias, buenas tardes. Pues las ideas que yo quiero compartir con ustedes tienen que ver con el desarrollo del pensamiento científico y ejemplificar un poco cómo se va desarrollando en los proyectos que ya les explicaron fases y ya conocemos algunos ejemplos. Y bueno, iniciemos pensando que el pensamiento científico es una forma de razonamiento que implica toda una serie de habilidades de pensamiento y de acción, que tienen que ver estas habilidades, por ejemplo, con la observación sistemática, el registro, la organización de datos, la generación de preguntas investigables y varias más. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. La siguiente, por favor. En el proyecto de aula de una bomba en mi cuerpo, es un proyecto que inicia… Bueno, antes de esto sí les quisiera comentar que voy a hablar desde la mirada de los estudiantes, de las niñas y los niños y los procesos que niñas y niños tienen que generar, tienen que activar y tienen que poner en práctica para desarrollar el pensamiento científico. Estamos de acuerdo que quien desarrolla el pensamiento científico son los niños y las niñas, entonces desde ahí les voy a estar comunicando estas ideas. El anterior, perdón. Bueno, en esta. Este proyecto inicia con un relato sobre un abuelo que va al doctor porque tiene problemas cardíacos e invita a los niños y a las niñas a empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa con el corazón en nuestro cuerpo? Y pues vamos a hablar entonces sobre este corazón que bombea sangre en nuestro cuerpo. La siguiente. Así se propone a los alumnos la toma del pulso. ¿Y esto qué implica? Pues implica una observación sistemática de un fenómeno, de una situación con la que todos estamos familiarizados, pero que nunca le ponemos mucha atención. Implica identificar regularidades. Tenemos 8 alumnos o tenemos 30 alumnos en el grupo, cada uno se toma el pulso. Bueno, vamos a ver esas regularidades y también las singularidades. Y vamos a partir de ello a generar algunas preguntas. Entonces, esto es muy interesante porque una de las cosas que vamos haciendo es problematizar la realidad. La realidad, nuestra cotidianidad, normalmente no la problematizamos, la vivimos, la disfrutamos o la padecemos, pero en el aula la vamos a problematizar, pero no generando el problema, sino permitiendo a los niños y las niñas observar un fenómeno desde otro punto de vista que nunca se los habíamos planteado. ¿La que sí, por favor? Entonces, les planteamos, bueno, ahora vamos a medir el pulso corriendo, con ejercicio moderado, con ejercicio intenso, y vamos podemos hacer gráficas, podemos hacer progresiones, ver tendencias, y entonces volvemos a desarrollar habilidades de pensamiento científico. La que sigue, por favor. En un momento dado, pues surge la pregunta, bueno, lo que van a identificar niños y niñas es que el latido cardíaco y el pulso se acelera con el ejercicio. Entonces, bueno, ¿por qué se acelera cuando hago ejercicio? Entonces necesitamos ver, pues, qué función tiene el corazón. Esta actividad lo que propone es el empezar a pensar con analogías, desarrollar una maqueta que finalmente es una analogía del corazón. Y el corazón como bomba, pues es una analogía que surgió en la historia de la ciencia para explicar el funcionamiento del corazón, ¿no? Entonces, esta analogía les permite identificar ese bombeo de un líquido, que en el caso del corazón es la sangre, y que ese bombeo, cuando es un ritmo más acelerado, pues hay un bombeo mayor de sangre. Entonces hay un inicio de establecimiento de relaciones causales que son muy importantes para responder preguntas sobre el por qué, ¿no? Porque hay que generar estas relaciones.
Pero al mismo tiempo generamos nuevas preguntas. Cabe señalar que en el libro de nuestros saberes se propone otra analogía asociada al diafragma y a los pulmones. Entonces, no es esta la única, y yo reconozco, he trabajado mucho con profes que trabajamos muchísimo las analogías en el aula, no solo esta, sino muchísimas más. Entonces surge otra pregunta, bueno, ¿por qué necesitamos bombear más sangre al cuerpo cuando hacemos ejercicio? Entonces vamos complejizando y entonces integremos la multicausalidad. Ya no nada más hay una causa para un efecto, sino hay varias causas y esto abona al pensamiento complejo. Solemos tener un pensamiento lineal, unidireccional, y el pensamiento complejo implica pensar que hay varias causas para un efecto, o que hay varios efectos de una causa, que hay reversibilidad. Todo este tipo de cosas se asocian al pensamiento complejo. Entonces empezamos a ver esta multicausalidad porque resulta que también el sistema respiratorio, esta cuestión de inhalar, exhalar, se acelera cuando hacemos ejercicio. Esta imagen de mi lado izquierdo viene en el libro de nuestros saberes y establece esa relación entre sistema circulatorio y sistema respiratorio. La cuestión es empezarnos a preguntar, bueno, ¿por qué se acelera también el sistema respiratorio? La que sigue, por favor. Esto también nos da pie pues, a empezar a trabajar la sistematización y la representación con otros lenguajes, como el lenguaje matemático, la formalización y hay la representación también de la información. ¿Por qué la necesitamos? Pues para entender más esas relaciones, para entender mejor esa multicausalidad y para después transferirlo a otros problemas. Y bueno, también va a estar asociado, que esto se asocia con el pensamiento crítico, la toma de decisiones, pero una toma de decisiones que no nada más es informada, sino que es evaluada y valorada. ¿Valorada a qué me refiero? A que se integran valores, a que se integran emociones, a que se integran también formas de ver el mundo, ¿no? Y criterios para la toma de decisiones. Para cerrar porque vamos a ver otro ejemplo rápidamente, para cerrar este ejemplo del corazón como una bomba, pues construimos finalmente los niños y las niñas construyen finalmente la idea asociada a la demanda de energía cuando hacemos ejercicio. Necesitamos un oxígeno, y por ahí viene más información, ya no se las presenté. Necesitamos que el oxígeno llegue a todas las células de nuestro cuerpo, porque en las células es donde se produce la energía, y esa energía es la que necesitamos para hacer ejercicio. Se acelera la respiración porque hay una demanda de necesito más sangre con más oxígeno. Y entonces se van, al final del proyecto también se habla sobre cuestiones asociadas a la importancia de hacer ejercicio, de llevar una vida saludable, etc. Un proyecto comunitario, les comento, porque los diferentes proyectos insisten, por decirlo así, en el desarrollo de algunas habilidades, pero también nos presentan otras. Este proyecto comunitario es sobre el agua, ¿no? Se asocia con el que nos presentó el profesor Enrique, que es un proyecto de aula. Este es un proyecto comunitario. La que sigue. Una de las cosas que ya comentaban es este reconocimiento por parte de niños y niñas de su propio punto de partida. Esto es importante porque para desarrollar procesos de metacognición y de aprender para el futuro, necesitamos reconocer qué sé, qué no sé, después qué aprendí, cómo lo aprendí, qué estrategias utilicé para aprenderlo. Todas esas son habilidades metacognitivas que permiten regular el propio proceso de aprendizaje y aprender, ¿no? Aprender a aplicarlo más adelante. Regulación del tiempo, identificación de esfuerzos para aprender algo, toda esa serie de cosas tienen que ver con la metacognición.
Volvemos a esta idea de registrar sistemáticamente, en este caso, cuánta agua gasto en mi casa, cuánta agua gasta mi familia, cuánta agua gasta mi comunidad. Y estamos hablando acá por un lado, esta es una imagen del libro también de los saberes, la de la izquierda. Por un lado, de otra vez problematizar nuestra realidad, pero al mismo tiempo identificar otras realidades, porque lo que tenemos muy claro es que el gasto de agua es muy diferente en las diferentes comunidades, ¿no? La que sigue, por favor. Problematizamos acá también los hábitos de consumo, porque propone a los alumnos reflexionar sobre, bueno, qué tanta agua gastas al bañarte, al lavarte las manos, etcétera, pero qué tanta agua se gasta para hacer un celular, qué tanta agua se gasta para elaborar un carro, para elaborar una televisión, para elaborar la ropa que traemos puesta. Esta es la que le llaman agua virtual. La que sigue, por favor. Entonces, otras habilidades pues son la evaluación de las consecuencias de ciertos actos o de ciertas tomas de decisiones, el planteamiento de alternativas y el reconocimiento de posturas. Nuevamente, repito aquí al libro de saberes, donde hay también diferentes formas de plantear los datos, y un aspecto muy interesante que llamó la atención es el pasar de datos cuantitativos a cualitativos. Acá podemos ver cuánta agua gasto yo, cuánta agua gasta mi comunidad, cuánta agua gastamos en México, cuánta agua gastamos en América, ¿sí? Cuánta agua gastamos en el mundo, ya sabemos que no nos alcanza. El asunto es que esos son datos cuantitativos. Pasar a lo cualitativo implica ir a explicar y a la comprensión profunda de las causas y las consecuencias. Podemos tener una tabla con muchos números, pero la cuestión también es saber interpretar y en un momento dado describir y en un momento dado justificar y más adelante argumentar y finalmente llegar a una toma de decisiones fundamentada en evidencias, en pruebas, en reflexiones. La que sigue. Un aspecto también importante de esta parte que ya nos han explicado, que tiene que ver con la comunicación y la socialización, es el generar convenios y convencionalismos. Esto nos permite llegar a acuerdos, nos permite la comunicación, pero también nos permite la creación de imaginarios y también nos permite la creación de formas de convivencia. Entonces, el lenguaje científico, por ejemplo, es un lenguaje muy especializado, pero acá está también una imagen sacada del libro de nuestros saberes. Pues esto desde todas las épocas hemos tenido que generar convencionalismos. Aquí hay un montón de convencionalismos, que sabemos que ustedes sentados allá, nosotros sentados acá, todos bien calladitos mientras yo hablo. Sí, que se generan culturas, porque se generan símbolos y significados. Y esto pues se hace, también es parte de lograr un desarrollo del pensamiento científico, el desarrollo del pensamiento crítico, el identificar que hemos llegado al acuerdo como sociedad de llamarle así, o hemos llegado al acuerdo de que sea así. No es que así sea la realidad, llegamos al acuerdo de que es así. Entonces, bueno, finalmente, en este mismo proyecto se proponen nuevamente la reflexión sobre lo que hicimos, cómo lo hicimos, y esto tiene que ver con aprender a aprender, pero también con aprender a vivir en comunidad y con aprender a ser, que tiene que ver con las identidades. Entonces, todas estas cosas están ahí propuestas, ¿no? Claro que necesitamos trabajarlas en el aula, que necesitamos que alumnos y alumnas las tomen, las recreen, las elaboren para pues lograr avanzar en este sentido que ya está propuesto y que pues que podemos retomar.
Me parece que es la última. A ver, la que sigue ya no hay más, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias.